Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a continuar con la formulación. En este caso vamos a aprender a nombrar y a formular hidruros metálicos. Los hidruros metálicos son la combinación binaria, es decir, de dos elementos del hidrógeno con un metal. El hidrógeno que en este caso va a actuar con su valencia negativa, es decir, -1. Mientras que el metal, el que sea, va a actuar con su valencia positiva. Esto quiere decir que de los dos elementos que se van a combinar, el que va a actuar con más electronegatividad va a ser el hidrógeno y el que va a actuar con menor electronegatividad va a ser el metal. Por lo tanto, en la fórmula, como vamos a ver ahora, primero irá el metal y después el hidrógeno, ¿vale? Vamos a empezar a nombrar algunos de ellos para que veáis que se nombran exactamente igual que en el caso de los óxidos, simplemente sustituyendo la palabra óxido por la palabra hidruro, y tanto sistemática como stock siguen exactamente las mismas reglas que hemos visto hasta ahora en óxidos y en peróxidos. Aquí tenemos un compuesto FeH2. En sistemática pues tenemos en cuenta el número de elementos que hay. De hidrógeno hay 2, luego vamos a poner un di y eso es un hidruro, así que será dihidruro de hierro. En stock pues ponemos hidruro de hierro, tal cual. Y el hierro sabemos que tiene valencia 2 y valencia 3, así que vamos a tener que especificar en números romanos qué valencia es con la que está actuando el hierro en este caso. Para ello vamos a utilizar una formulita que os voy a dejar también por aquí, que es prácticamente igual que la que hemos visto con los óxidos y los peróxidos, pero en este caso, en lugar de multiplicar el número de hidrógenos por 2, lo vamos a multiplicar por 1 porque es la valencia del hidrógeno. Entonces sería 2 por 1, serían 2, entre 1, que son los átomos que hay de hierro, ¿vale? 2 entre 1, pues que sería 2. Luego aquí el hierro está actuando con la valencia 2, ¿vale? Repito, 2 por 1, 2. 2 entre 1 es 2, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al siguiente compuesto, MgH2. Tenemos 2 hidrógenos, luego será dihidruro de magnesio, en este caso. En stock, hidruro de magnesio. Y como el magnesio tiene solo una valencia, que es la valencia 2, pero solo tiene una, no le ponemos nada entre paréntesis detrás. Vamos a continuar con este. Aquí tenemos un solo hidrógeno, luego será hidruro, sin ponerle delante ningún prefijo, hidruro de oro. Y en stock pues será hidruro de oro, y el oro sabemos que tiene valencia 1 y 3. Para saber cuál es la valencia, pues nada, hacemos exactamente igual que antes. Multiplicamos el número de hidrógenos que hay, que es 1 por 1, 1 por 1, 1, y dividido por el número de átomos de oro que hay, que también hay 1. Entonces 1 por 1 entre 1, que obviamente es 1. Luego aquí el oro está actuando con su valencia 1. Vamos a pasar ahora a este hidruro. Este será el tetra, porque tiene 4. Os recuerdo que cuando hay 4 el prefijo que se utiliza es tetra, tetrahidruro de plomo. Y en stock pues sería hidruro de plomo. Y ahora vamos a ver cuál es la valencia con la que está actuando aquí el plomo. ¿Vale? Pues multiplicamos 4 por 1, 4, entre 1, 4. ¿De acuerdo? Pues luego la valencia es 4. Si habéis estado atentos, os habréis podido dar cuenta de que las valencias de los elementos, en el caso de que haya que colocarlas en
insisto, en el caso de que haya que colocarlas, porque tenga más de una valencia, el metal siempre va a coincidir con el número de hidrógenos que tenemos en el compuesto. Por ejemplo, en el primer caso vimos que el hierro era hierro 2, pues veis, hay 2 hidrógenos. En el caso del oro hay un solo hidrógeno, por eso su valencia es 1, la del oro. Y en el caso último hay 4 hidrógenos, por eso la valencia del plomo es 4. ¿Vale? Pero si no queréis guiaros, digamos, por este número, ¿vale? Pues podéis hacer perfectamente la formulilla que os he explicado anteriormente. Entonces, como veis, es bastante fácil, se formula exactamente igual que los óxidos, tanto en sistemática como en stock se nombran igual y por lo tanto no vais a tener el menor problema para hacerlo, ¿vale? Vamos a pasar ahora a ver cómo se formulan estos hidruros metálicos. Pues bien, vamos a ver entonces cómo se formulan los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos se formulan de una manera muy sencilla. Como hemos visto antes, siempre va a coincidir el número de hidrógenos que aparecen en la fórmula con la valencia del elemento con el que se está uniendo. Entonces eso ya es una gran pista, es una gran ventaja a la hora de formular este tipo de compuestos. Vale, entonces, por ejemplo, vamos a empezar formulando el hidruro de sodio. Para ello colocamos primero el sodio y después colocamos el hidrógeno. Como sabemos, vamos a colocar entonces tantos hidrógenos como valencia tenga el elemento con el que va, ¿vale? Entonces, en este caso, el sodio tiene valencia 1, habría que ponerle un hidrógeno o sea, un único hidrógeno, entonces el 1 ya sabéis que no se pone. Se queda tal cual esta fórmula. Siguiente caso, cobre 2 con el hidrógeno. Como tenemos un cobre 2, vuelvo a repetir que el número de hidrógenos que ponemos coincide con la valencia del elemento con el que va. Luego aquí ponemos un 2 porque la valencia del cobre es un 2, ¿vale? Tetradruro de estaño 4. A ver, para colocar el tetradruro de estaño 4, que hay, por cierto, aquí un error, ¿vale? Ese 4 no debería de aparecer aquí, ¿vale? Esto, olvidaos de esto, es el tetradruro de estaño a secas, ¿vale? El tetrahidruro de estaño, pues colocamos el estaño, ponemos el hidrógeno y le colocamos un 4. ¿Por qué un 4? Porque tenemos aquí el prefijo tetra. Esta fórmula, este nombre estaría en sistemática. Y por último, hidruro de aluminio. Pues colocamos el aluminio, colocamos el hidrógeno y al hidrógeno le vamos a colocar tantos hidrógenos como valencia tenga el aluminio. En este caso el aluminio tiene valencia 3, pues le ponemos un 3. Y de esta manera veis que es súper sencillo poder formular hidruros metálicos. Bueno, espero que os haya resultado útil este vídeo para aprender a formular hidruros metálicos y a continuación vamos a continuar pero con los hidruros no metálicos. Bien, vamos a ver entonces los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos, como su nombre indica, pues es la combinación del hidrógeno cuando actúa con su valencia negativa con un no metal. En realidad los hidruros no metálicos no se forman con todos los no metales, por lo menos los más frecuentes en la naturaleza y los que son más comunes son solamente algunos de ellos. Y además tienen una particularidad y es el hecho de que tienen un nombre aceptado por la IUPAC y por lo tanto no se suelen formular, es decir, no se les suele conocer por el nombre formulado, por su nomenclatura, ¿vale? Es decir, se conocen por el nombre aceptado, por el nombre común que tienen. Básicamente son los 7 que tenéis ahí en la imagen, de los cuales pues os tenéis que aprender tanto fórmula como el nombre, como digo, ¿vale? Entonces tenemos el NH3, que es el amoníaco, el pH3 fosfano, el arsano, el antimoniano, el metano, el silano y el borano. Cierto es que se podrían nombrar con las nomenclaturas que hemos visto, es decir, tanto sistemática como en stock. Por ejemplo, el amoníaco sería el trihidruro de nitrógeno o el hidruro de nitrógeno 3, por ejemplo, pero como digo, estos compuestos, estos hidruros no metálicos, no se conocen por esos nombres, sino que se conocen por los nombres aceptados, así que así es como tenemos que aprenderlos y así es como tenemos que utilizarlos.
Vamos a pasar ahora a ver el último tipo de compuesto binario con el hidrógeno, que no es que no son otro que los aluros, ¿vale? Muy bien, vamos a ello. Bien, para terminar con los compuestos binarios del hidrógeno, vamos a hacerlo con los aluros. Los aluros reciben este nombre, pues los compuestos que se forman con el hidrógeno y con otro elemento. Lo que ocurre es que en este caso el hidrógeno, en lugar de actuar con su valencia positiva, pues va a actuar con su valencia negativa, ¿vale? Con su valencia positiva, quiero decir, perdón. Y es el elemento que se une, que se combina con el hidrógeno, el que actuará con su valencia negativa, ¿vale? Por lo tanto, si va a actuar con su valencia negativa, significa que los haluros se formarán siempre con los no metales, que como ya hemos visto son los elementos que tienen valencias negativas. Bien, la primera diferencia importante que podemos ver de estos haluros con respecto a los grupos que hemos visto hasta ahora es que no se nombran en sistemática y en stock, sino que se nombran en sistemática de la misma manera, pero no se nombran en stock, sino que se nombran en una nomenclatura que se denomina disolución acuosa. Esto es así porque la mayoría de estos compuestos pues están siempre disueltos en agua, están siempre en estado líquido, por eso reciben el nombre de disolución acuosa y de hecho se les conoce mucho más por el nombre en disolución acuosa que por el nombre en sistemática. A estos compuestos, a los haluros, también se les conoce como ácidos hidrácidos porque, como vamos a ver a continuación, en disolución acuosa se comportan como ácidos, ¿vale? Pues bien, vamos a comenzar y vamos a empezar con este primero, HCl. Bien, en sistemática, para poder nombrar a estos compuestos en sistemática, pues nada, se nombraría exactamente igual con la misma manera que hemos visto hasta ahora. Lo que ocurre es que en este caso el no metal, al ser el que tiene la valencia negativa, su terminación es en uro. Entonces todos los no metales, cuando actúan con su valencia negativa, acaban siempre en uro, tanto en los haluros como en cualquier otro compuesto que vamos a ir viendo. Para que sepáis cómo se nombran los no metales en su terminación en uro, voy a dejar por aquí también una imagen para que los tengáis todos, ¿vale? Entonces, en este caso, en sistemática sería cloruro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, al cloro le hemos añadido la terminación uro, porque está actuando con su valencia negativa. Y aquí sí que hay una gran diferencia porque en disolución acuosa estos haluros se nombran de la siguiente manera. Con la palabra ácido, porque ya os he comentado antes que tienen carácter ácido, y ponemos, en este caso, clor hídrico. Es decir, son ácidos que acaban con la terminación en hídrico. Para no equivocarnos, porque puede resultar que algunos elementos tengan un nombre que nos suene extraño cuando le añadamos la terminación hídrico, hay un pequeño truco, una pista que os puede servir mucho, y es, para colocarlo bien, lo que vamos a hacer es sustituir el uro, de la terminación uro, por hídrico, ¿vale? Si hacemos eso, si sustituimos el uro por la terminación hídrico con H, ¿vale? Que viene de agua o de hidrógeno, ¿vale? Pues de esta manera no nos equivocaremos. Bien, vamos a nombrar otro distinto. Por ejemplo, vamos a hacer ahora que está aquí, H2TE. Bueno, en este caso es el teluro, ¿vale? El teluro que ya acaba en uro, se le duplica ese uro, entonces será telururo de hidrógeno. Bien, aquí alguno podría pensar, bueno, vamos a ver si estamos en sistemática y en sistemática siempre hemos visto que hemos ido colocando en todos los compuestos que hemos visto ya el prefijo numeral que nos indica cuántos átomos hay de cada elemento. ¿Por qué si en este compuesto aquí hay un 2 en el hidrógeno? ¿Por qué no lo hemos puesto en el nombre? ¿Por qué no es telururo de dihidrógeno? Pues bien, existe una respuesta que es muy sencilla. Vamos a ver, en la nomenclatura siempre se añaden
datos cuando existe la posibilidad de que nos podamos confundir con otro compuesto químico o porque haya dos compuestos químicos que sean similares o algo parecido. En este caso no hay posibilidad de la confusión, es decir, cuando el teluro y el hidrógeno se unen para formar un haluro, solamente lo pueden hacer de esta manera. Por lo tanto, no hay posibilidad a que nos confundamos con otro. ¿Por qué esto es así? Porque el hidrógeno solo tiene una valencia, entonces hidrógeno al tener solo una valencia no va a poder actuar con otra distinta y por lo tanto cuando se una con el teluro que también tiene solo una valencia negativa, tampoco va a poder formar ningún otro haluro con el hidrógeno que no sea el teluro de hidrógeno. Entonces, como es imposible que haya una confusión, porque solamente estos compuestos tienen una sola valencia negativa, ¿vale? Pues por eso es por lo que al hidrógeno, en estos casos de los haluros, no le ponemos ningún prefijo numeral. Bien, vamos a pasar ahora a la disolución acuosa. Pues sería el ácido, ¿vale? Y ahora vamos a hacer exactamente lo que yo os he dicho antes. Vamos a quitar el último uro, entonces sería el ácido telur hídrico. ¿Vale? Ese sería el nombre de este compuesto en disolución acuosa. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer, por ejemplo, el HCl. Este sería el bromuro de hidrógeno. Recordad que cada vez que un no metal actúe con su valencia negativa va a tener la terminación uro. Y en disolución acuosa será ácido, quitamos el uro de bromuro, nos quedamos con brom, con M, brom hídrico. ¿Vale? Sería el nombre de este haluro o de este ácido hidrácido en disolución acuosa. Como veis, es bastante sencillo. Es verdad que cambia un poco el tema de cómo nombrarlo en disolución acuosa, pero es bastante sencillo. Vamos a pasar ahora a ver cómo se formulan. Es decir, me dan el nombre y tengo que formular un haluro. Bueno, y ya para finalizar con el punto o con el apartado de los compuestos binarios del hidrógeno, vamos a ver cómo se formulan los haluros. Para formular haluro, pues nos pueden dar el nombre en sistemática o en disolución acuosa. Recordad que para no confundirlo con otro tipo de ácido, como cuando veamos los oxoácidos, estos ácidos son bastante fáciles de identificar porque tienen la terminación hídrico, ¿vale? Entonces, en este primer ejemplo que tenemos, el ácido fluorhídrico, flúor, pues está claro que viene del flúor, ¿vale? Entonces ponemos en primer lugar el hidrógeno, ¿vale? Y después el flúor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar tantos hidrógenos como el valor de la valencia negativa del no metal indique. El flúor, su valencia negativa es 1, menos 1, pero bueno, ya sabemos que el signo para esto no nos interesa, ¿vale? Entonces sería 1 y el hidrógeno tiene valencia 1. Este 1 pasa para acá y este 1 pasa para acá, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría HF y no le ponemos ninguno de los 1 porque ya sabemos que cuando hay un 1 no se coloca. Siguiente sería el bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno, ¿vale? Que sería HBr. Y aquí pasaría exactamente lo mismo. Como la valencia negativa del bromo es 1 y la del hidrógeno es 1, tampoco colocamos nada, ¿vale? Se intercambiarían exactamente igual que en el ejercicio anterior, ¿eh? Y no hay que hacer más nada. El siguiente sería sulfuro de hidrógeno. Ponemos el hidrógeno y ponemos el azufre. Aquí sí que tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la valencia negativa de algunos elementos no es 1. Entonces, tenemos que colocarla. Cuando no sea 1, tenemos que colocarla para no equivocarnos, ¿vale? El azufre tiene valencia negativa 2 y el hidrógeno tiene valencia negativa 1. Entonces aquí sí vamos a hacer como ya aprendimos en los óxidos, es decir, el 1 pasa al azufre y el 2 pasa al hidrógeno.
¿De acuerdo? Por lo tanto, pondremos H2S. ¿Vale? No le ponemos nada porque hay solamente uno. Y por último, pasamos al ácido selenhídrico, que sería el hidrógeno y el selenio. Al selenio le pasa exactamente lo mismo que al azufre, que su valencia negativa es 2 y la del hidrógeno es 1. Lo que vamos a tener que hacer también, como hemos visto antes, ¿vale? El 1 pasa al selenio y el 2 pasa al hidrógeno, con lo cual al final nos queda H2SE. Así que para finalizar, importante, cuando la valencia sea 1 podemos escribir directamente el compuesto. Cuando la valencia sea 2 tendremos que hacer el intercambio o podemos hacer lo mismo que os expliqué antes con los hidruros. Si sabemos directamente cuál es la valencia, el valor de la valencia negativa del metal con el que se una, del no metal, perdón, con el que se una, ¿vale? Pues ese coincidirá siempre con el número de hidrógenos en la fórmula, ¿vale? Es decir, valencia negativa del flúor 1, un hidrógeno, del bromo 1, un hidrógeno, del azufre 2, dos hidrógenos, del selenio 2, dos hidrógenos. Si fuesen otros compuestos, como por ejemplo el carbono, pues sería 4, o si fuese con el fósforo, pues serían 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, que ahí simplemente, pues igual que hemos visto con los hidruros, podéis hacerlo por intercambio, como hemos hecho con los óxidos, o bien podéis poner directamente el número de hidrógeno, porque va a coincidir siempre con la valencia negativa del no metal con el que se una. Bueno, pues con esto ya damos por terminado el tema de las combinaciones binarias del hidrógeno. En los siguientes vídeos, pues veremos cómo se formulan y cómo se nombran las sales.